Hola, Dios les bendice. Pues vamos a continuar con nuestras pláticas, vamos a seguir hablando con referencia al libro de Juan. Hoy vamos a hablar de la multiplicación de los peces, de la multiplicación del pan. Fíjate, te voy a leer lo que aquí dice. Dice Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Y allí había multitud de personas que le seguían al ver las señales milagrosas que hacía Jesús cuando sanaba a los enfermos. Jesús subió a la colina y se sentó rodeado de sus discípulos. Al ver la multitud que iba hacia Jesús, preguntó: ¿dónde se puede comprar pan para alimentar a toda esta gente? Jesús puso a prueba a Felipe porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe dijo: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Y dice Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirve tanto? ¿De qué sirven los pescados y los panes ante enorme multitud? Jesús les dijo: díganle a todos que se sienten en la hierba. Y toda la multitud se sentó en la hierba, en las laderas. Tan solo contando únicamente los hombres, eran como 5,000. Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Y cuando terminaron de comer, Jesús dijo a sus discípulos: junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes y los pescados. La gente, al ver esta señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamaron: no hay duda que es él, el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se fue a las colinas él solo. Imagínate esta escena, ¿sí? Está Jesús con todos sus discípulos rodeados y ven que hay una multitud de gente, ¿sí? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero quería saber qué tanto habían entendido sus discípulos. Y sobre todo Felipe, ¿qué tanto había entendido de lo que era el milagro, de lo que eran las señales que él estaba haciendo? Y fíjate que este Felipe estaba tan pegado al mundo, a esas ideologías del mundo, que necesitabas por fuerza tener una economía buena para poder dar, ¿sí? Para poder dar compartir con alguien, ¿sí? Él todavía seguía pensando como las personas en el mundo. Imagínate cuántas veces tú, que has visto las grandezas de Dios, que has visto los milagros de Dios, ¿cuántas veces no te ha pasado que tú sigues todavía pensando que puede ser posible y que puede no serlo? ¿Sí? No te fijas realmente la grandeza de Dios, sino te centras en lo que es el mundo. Muchos de nosotros así nos ha pasado. Fíjate que a mí, a pesar de ver las grandezas que hacía Dios tanto en mi vida como en la vida de los demás, luego a veces dudaba que estuviera yo viendo bien, o dudaba que hubiera sido lo correcto lo que se había hecho. Sobre todo esto me pasaba allá en la hacienda. Cuando Dios obraba en las personas que iban a la hacienda, había momentos en que luego yo dudaba mucho, ¿sí? Al ver las manifestaciones de Dios, había momentos en que de repente dudaba. Y todo esto es porque
tenemos nosotros todavía esa conexión de las doctrinas que nos han dicho. Todavía nosotros tenemos como Tomás eso de si no lo veo no lo creo. Y aún somos peor que Tomás porque él vio y creyó. Y nosotros todavía que lo vemos, hay a veces que lo dudamos. Fíjate, Jesucristo podía hacer muchas cosas. Era de él el hacer señales. ¿Por qué? Porque bien lo dijo él. Yo lo que hago es lo que he visto de mi Padre. ¿Sí? Yo lo que digo es lo que he oído de mi Padre. Si tenemos un Padre maravilloso, pero superpoderoso, como le digo yo, ¿tú crees que nosotros no vamos a hacer cosas semejantes? ¿Sí? A lo mejor no igual que Jesús, pero sí semejante. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con el Padre. Jesucristo nos vino a enseñar todo lo que necesitábamos saber. ¿Sí? ¿Cuántas veces también, ya sabiendo lo que Dios va a hacer, todavía nosotros nos quedamos? Bueno, ok, mira, aquí tengo tantas cosas como lo dijo Andrés. Aquí hay unos peces y unos panes, ¿sí? Y empiezas con esa ilusión, con esa alegría de que se va a manifestar Dios en su infinita misericordia, ¿sí? Pero de repente te viene la situación del mundo, las doctrinas, el razonamiento, ¿sí? Y eso te para en seco en la fe. Porque dices, pero, pues, ¿qué tanto puede ser esto para tanta gente? ¿Sí? O sea, sabes la solución, pero te quedas en la doctrina del mundo. Te quedas en el razonamiento del mundo. Ay, tengo esto, pero pues de nada va a servir. Mira, yo puedo orar, pero ¿será cierto? Mira, me dicen que en la Biblia pasa esto, pasa aquello, viene esto, viene aquello, te habla Dios, etcétera, etcétera. Pero vuelve la duda a tu vida. Pero será cierto. Pero lo lograré hacer. ¿Sí? Nos volvemos como Andrés. Felipe estaba metido en el mundo. Para él necesitaba dinero para hacer algo. Para Andrés tenía la posibilidad, pero pues se quedaba en el intento. Entonces Jesucristo cuando le habla y les dice, ¿saben qué? Díganles que se sienten todos en la hierba. Jesucristo ya sabía lo que pensaba hacer. Jesucristo estaba ya con esa mentalidad de reino, que él podía multiplicar lo que había, con lo menos más. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero es que es poco lo que tengo? Es que no me va a alcanzar, es que no me va a ajustar para darles a todos. Y empezamos a ver nuevamente el mundo. Sabemos de la grandeza de Dios, que para Dios no hay imposibles, y volvemos a pensar en el mundo. Sí. Cuando Jesús ha tomado una decisión, disfruta esa decisión. Dios sabe exactamente qué va a hacer. Jesucristo sabe exactamente qué va a hacer. Fíjate, Jesucristo agarró los panes y le dio gracias a Dios. Y lo empezó a distribuir. ¿Sí? No creas que trozó los panes, no. Agarró los panes, los bendijo, le dio gracias al Padre y empezó a sacar, y a sacar, y a sacar. ¿Sí? A sacar pan. Todo el que la persona quisiera. ¿Sí? No creas que nada más los mordisqueaban y los dejaban, no. Se acababan todo su pan y todavía tenían más. Hasta que ellos valga la palabra, terminaran, se llenaran de comer. Lo mismo hizo con los peces. Agarró, le dio gracias a Dios, igual empezó a repartir los peces.
¿sí? Tú podrás decir, bueno, pero ¿cómo le hizo? Él sabía quién era su padre. Él sabía de lo que era capaz el padre, ¿sí? Porque bien lo dijo, yo no vengo de parte mía. Yo vengo a dar a conocer a mi padre. ¿Cuántas veces nosotros realmente sabemos y tenemos la identidad de hijos de Dios? Y es decir, bueno, yo todo se lo dejo a mi padre, que mi padre sea el que me dé, el que me sane, el que haga maravillas en mi vida. Pero ¿sabes qué? Nos entra el miedo. Nos entra el miedo de que nos vayan a tachar de locos. Nos entra el miedo de que la gente no nos acepte. Nos entra el miedo de que a veces muchas personas nos critican y nos entra la duda también. Cuando yo pasé por eso, que me decían, ¿y cómo sabes que Dios es el que te habla? Sí. Sí fue lucha tremenda, porque no querías hacerle caso a las personas que te decían, y dudabas, decías, pero ¿y si no es Dios? Pero ¿y sí? Sí. ¿Y si realmente son mis sentimientos o es el enemigo que me quiere engañar? Cuando tú tomas la identidad de hijo de Dios, cuando tú sabes realmente quién es tu Padre y quién es tu Salvador Jesucristo, ¿sí? Cuando tú conoces el poder de Dios a través del Espíritu Santo, tú vas a estar bien cimentado en todo. Cuando no utilizas el razonamiento del mundo, sino utilizas la fe, ¿sí? Esa fe activa, esa fe que te dice, tú no te preocupes, si tú lo crees, se va a hacer, ¿sí? Cuando tú utilizas esto, realmente Dios es el que obra. Realmente el Padre es el que obra. ¿Por qué? Porque el Padre siempre va a proteger a su Hijo, siempre le va a cubrir sus necesidades. Fíjate que a mí me había costado y todavía le sigo intentando, ¿no? Porque hay momentos en que te digo, cuando tanta gente te dice y te hace dudar, sí te tambaleas, sí te tambalea tu fe. Pero cuando estás bien plantado en quién eres y en la identidad de hijo de Dios, tú dices, ok, yo no puedo en mis fuerzas, pero Dios sí lo puede hacer. Tal vez me engañen a mí, pero a Dios no lo van a engañar. Tal vez me mientan a mí, pero a Dios no le van a mentir. Y si Jesucristo es mi abogado, si Jesucristo es el que siempre está conmigo, el que me guía, el que me muestra, entonces yo no tengo por qué temer, porque contra mí no se van contra Dios. Sí. ¿Por qué? Porque sabes, si tú como padre, ¿sí? Normal, imperfecto, siempre tratas de proteger a tu hijo, ¿sí? Y no te importa contra quién vas, sino tratas siempre de proteger a tu hijo. Imagínate el Padre tan amoroso y poderoso que tenemos, ¿sí? Que sabe todo, que está al tanto de todo, ¿sí? Imagínate si no nos va a tratar de proteger. Fíjate que ahora que he estado leyendo sobre el libro de Jeremías y sobre también de Isaías y todo esto, Dios era, pero un ser maravilloso, amoroso de su pueblo, pero disciplinaba fuertemente. Sí. Yo anteriormente, que no había yo leído bien todo, yo decía, pues es que ¿por qué Dios era tan tremendo con su pueblo? ¿Por qué lo soltaba en manos del enemigo? ¿Por qué permitía tanta situación? Pero lo que yo me daba cuenta es que Dios, cuando te dice
voy a hacer esto, ¿sí? Si tú no te portas bien, va a pasar esto, 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 esto. Pero si tú te portas bien, por decírtelo algo, tienes estas bendiciones, voy a hacer esto contigo, voy a multiplicar tus cosas, te voy a proteger, etcétera. Sí. Dios te da la libertad de que tú creas o no creas. Y a veces con lo menos, Dios nos da más. ¿Sí? Porque cuántas veces no te ha pasado que cuando tienes casi lo indispensable, Dios te bendice y te llega más. Cuando todo aquello que tú necesitas, pero realmente siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Porque muchos de nosotros luego queremos pedirle como pedimos a los santos reyes, ¿no? En su tiempo de que éramos pequeños. De que pedíamos, 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 pero no sabíamos pedir, porque pedíamos cosas innecesarias, cosas que no nos iban a dar la felicidad, que al contrario nos iban a provocar más problemas, ¿sí? Nos iban a hacer ambiciosos, nos iban a hacer egoístas. Y Dios en eso no te ayuda, eso no te lo cubre, ¿sí? Fíjate, a Dios no le gusta que se desperdicien las bendiciones que se dan. ¿Cuántas veces no hemos desperdiciado tantas cosas? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando Dios me daba que a mí se me hacía fácil. O cuando sacaba yo dinero y decía yo, no, yo saco dinero hasta de las piedras. O cuando me decían, oye, todo negocio que tú haces se te da. Sí. Y sí, sí era cierto. Pero cuando Dios me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Quiero que te dependas tú de mí. Quiero que te enseñes a depender de mí. Que me empezó a cerrar puertas y puertas y puertas para que yo únicamente dependiera de Él. Que me pasó por la prueba de fuego de ir, de no poder caminar para que yo pudiera entenderlo. Para que pudiera yo realmente depender de Él. ¿Sí? Es cuando conoces a ese Dios maravilloso, es cuando ves la grandeza del Padre, es cuando realmente ves lo que tiene Dios para ti, ¿sí? Es cuando realmente ves cómo Dios se mueve. A mí a pesar de la situación que pasé tan fuerte, hoy que camino, gracias a Dios, porque es gracias a Dios que camino, sí. Hoy que camino, puedo darle gracias por caminar. Puedo ver que hay personas que sufren lo que yo sufrí, sí. Puedo ver y entender a las personas cuando están pasando por una prueba fuerte, porque ya no veo nada más el puro árbol, sino veo todo el bosque que está alrededor. Dios te empieza a mostrar, Dios te empieza a multiplicar todo eso que tú tienes. ¿Sí? Dios te da sabiduría, Dios te da paz, Dios te da tranquilidad. Y empieza a darte bendiciones. Pero si tú las quieres desperdiciar solo en ti, se agota esa fuente de bendición. Pero si a ti te llega la bendición, tomas lo que te corresponde y lo das lo demás, ¿sí? Compartes lo demás, Dios te sigue multiplicando, sigue fluyendo, fluyendo, fluyendo.
Fíjate, ahorita que te estoy diciendo, se me viene esa parte de la Biblia donde decía que llegó Elías con la viuda y que le dijo la viuda pues que no tenía nada ya, ¿sí? Y que le dice, ¿sabes qué? Hazme harina, hazme una torta, una tortilla, pero házmelo primero a mí y luego te haces tú y el niño, porque tenía un niño. Dice, házmelo y no te preocupes, no te va a faltar nada. Pues dicho y hecho, vino la bendición, compartió la bendición y la bendición no se acabó porque la seguía compartiendo. También una vez así también le preguntaron también a otra viuda, de, oye, pues ¿qué tiene? Oye, es que ya no tengo yo nada. ¿Con qué cuentas en tu casa? Pues con tan solo aceite. Aceite y creo que también tenía poca harina. Y le dice Elías, el profeta Elías, que le llevara para poner el aceite, ¿no? Y empezó olla tras olla. Pedía prestados con sus vecinos, pedía prestado con las personas que le conocía y todo eso. Y seguía fluyendo el aceite, seguía fluyendo. Ya cuando no hubo ollas que llenar, se paró la bendición. Ya no hubo más, ¿sí? De lo menos, más, ¿sí? De lo que tú dices, ya no tengo, Dios obra tremendamente. Fíjate, lo que también a Jesús no le gustaba es que nada más lo seguían por los milagros que hacía. No le seguían por conocerlo, sino por los milagros que hacía. Y veían estas personas que Jesucristo era el profeta que tanto les habían dicho, que hacía milagros, que obraba maravillas, y pues ya lo querían poner de gobernante, ¿sí? De principal, de que gobernara ahí, que hiciera, que fuera rey. Y Jesús se retiró porque ese no era su llamado. Fíjate, a pesar de ser el rey de reyes, él nunca quiso llegar a ser servido o a que la gente lo pusiera en lugares altos, ¿no? Con toda humildad vino a hacerse hombre, vino a sufrir por nosotros para el perdón de los pecados. Él no llegó con, ahora sí, bombos y platillos, no. Llegó humilde, sencillo, pero con gran poder de Dios. ¿Cuántas personas no conocemos que con tantitos nos enaltecemos, decimos, tornamos? Queremos tener los mejores sitios, queremos que todo el mundo nos reconozca, que todo el mundo sepa de nosotros. Sí, y realmente todo lo que tenemos es gracias a Dios. Gracias porque Dios es el que multiplica nuestro alimento, porque Dios es el que multiplica todas nuestras provisiones, tanto las físicas como las espirituales y las emocionales. Dios es el que conoce y nos conoce plenamente y sabe lo que Él va a hacer, nada más el asunto es, ¿creemos realmente que Dios lo puede hacer? ¿Creemos realmente que Dios es el que hace los milagros y las maravillas? Y si es así, ¿creemos en Él porque le conocemos o porque nada más nos ha hecho un milagro? O porque realmente nosotros queremos conocerlo. Estamos platicando con Él, le decimos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos. ¿Cuántas veces nosotros no así nos ha pasado? ¿Tú en qué lugar estás? ¿En el lugar de Felipe? Que estás completamente sumergido en el mundo.
en los razonamientos del mundo y en las ideologías del mundo. Estás en el lugar de Andrés, que vemos una posibilidad, pero gobierne su vida sin pedirte nada a cambio, sino porque realmente entregues tú tu vida a Dios. ¿En qué lugar estamos? ¿Buscamos a Jesucristo nada más por los milagros y las maravillas? ¿O buscamos a Jesús porque queremos saber cómo es Jesús para conocer cómo es nuestro Padre Dios? Queremos saber y creer en el poder del Espíritu Santo que proviene todo de Dios. Sí. Yo te invito a que te pongas a reflexionar sobre esto. ¿De qué lado estás? ¿En qué lugar estás? ¿Conoces realmente quién es el Padre? ¿Estás seguro de quién eres tú, hijo? ¿Y de qué es lo que puedes llegar a hacer siendo hijo de Dios? Jesucristo nunca utilizó sus dones para su propio beneficio. Él los dio, Él los entregó, Él enseñó. Sí. Yo te invito a que veas todo esto, platica con las personas que sabes que leen la Biblia, platica con Dios, si tienes dudas, pregúntale a Dios, no te pongas a razonar ¿y cómo me va a contestar? Dios sabe exactamente lo que va a hacer, Dios sabe exactamente cómo contestarte, Él ya sabe cómo. Nada más el asunto es que tú seas el que preguntes. Fíjate, Jesucristo es tan hermoso y amoroso que siempre está al tanto de nosotros. Yo te invito a que sigas conociendo, ponte a leer la palabra de Dios. Si tienes duda, pregúntale a Dios, dile, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Muchos nos quedamos en lo que pensábamos cuando no entendíamos la palabra de Dios, cuando no entendíamos el mover de Dios. Yo te invito a que le preguntes a Dios y que le digas, ¿cómo es esto? No le entiendo, explícamelo. Y Dios en su infinita misericordia te va a explicar y te va a decir. ¿Sí? Yo te invito a que lo sigas conociendo, sigue hablando, sigue enseñándote sobre Él. Pregúntale todo lo que quieras saber. Él va a estar contigo en todo momento. Él te va y te va a decir y te va a enseñar en todo momento. Sí, no te quedes con la duda. Sí, date ese espacio para que platiques tú con Dios y Dios contigo. Pero aquí hay una sola cosa, cree, utiliza tu fe, esa fe que obra, esa fe activa, esa fe que quiere seguir conociendo al Padre, seguir conociendo a Jesús. Y en cuanto tú los conozcas bien por quién son y cómo son, te vas a sentir identificado con Jesús como hijo de Dios. ¿Sí? Yo te invito a que sigas hablando con Dios, sigas en esa plática especial entre tú y Él y tú. ¿Sí? Sigue leyendo la palabra para que vayas entendiendo mejor, ¿sí?, cómo es el mover de Dios.
Si tienes duda también, acércate a alguna persona que esté leyendo la Biblia y pregúntale, oye, ¿cómo está esto? Oye, ¿de qué pasa esto? Y vas a ver que ellos, más teológicamente también, te van a dar una explicación. Pero lo que sí te invito es que hables con Dios y le pidas revelación de la palabra. No nada más te quedes en una sola cosa. Pide revelación de su palabra a Dios y vas a ver que vas a conocer muchas cosas. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos estaremos viendo el próximo viernes, primero Dios, sí, o antes si se puede hacer unos videos más, sí, pero el próximo viernes nos estaremos nuevamente poniendo a platicar sobre el libro de Juan, sí, sobre el tema sería caminando sobre el agua y vas a ver, muchas cosas van a pasar si tú hablas con Dios. Ya me gustaría después que si puedes compartirme tus testimonios, va a ser maravilloso. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos platicando el próximo viernes. Bendiciones.